Hola a todos, bienvenidos a Seguidores. Este es un espacio donde me siento con seguidores de Cristo para escuchar su testimonio y aprender de ellos. ¿Cómo está Vivi? Todo bien, gracias a Dios. Vivi es una emprendedora en Cromosoma Studio, ¿verdad? Y también para mí es una cristiana valiente. Ahorita voy a mencionar por qué, pero bueno, Vivi es mi cuñis, ¿verdad? Así, André, mi esposa me hizo pasar por pedirle la entrada a Vivi, básicamente, ¿verdad? Como si fuera la hermana. Pero bueno, no, aquí es una amiga de mi esposa de mucho tiempo y bueno, aquí hoy vamos a estar hablando de Vivi. Vivi, tal vez yo no sé si usted me quiere empezar contando cómo llegó usted al Señor, cómo empezó a escuchar de Cristo y a creer en Él. Bueno, fue hace ya 13 años, hace ratito, y fue gracias a una amiga que se llama Eli. Yo me acuerdo que yo empecé la carrera en la U y Eli era una de mis compañeras y me tocó con ella en un grupo de trabajo de la U. Y yo andaba en mi año de fiesta, donde claramente no andaba buscando nada con Dios. Y me acuerdo que Eli me invitaba al grupo de jóvenes y yo, sí, el otro sábado. Y así me fui. Hasta que un día me llegó a recoger con Daniel, que hoy es el esposo de él. Ah, ok, está Eli Solano. A Eli Solano, sí. Y me llevaron a la SOSI, ¿verdad? Entonces ahí fue donde conocí la sociedad de jóvenes, ¿verdad? Nunca había ido a una SOSI como tal de jóvenes. Y me gustó mucho, como que sentí que la gente era como muy genuina, como que se sentía un ambiente diferente al que yo venía viviendo en ese momento fuera de ese ambiente. Entonces fue ahí donde empecé a ir ya los sábados a la SOSI, ¿verdad? Y empecé como solamente a ir a la SOSI primero. Y después de ahí, una de las personas que en ese momento trabajaba en grupo de jóvenes me empezó a discipular. Y fue ahí que ya yo tomé también la decisión de empezar a ir los domingos a la iglesia como tal. Entonces así fue como yo llegué en su momento. Empezó a punta del grupo de jóvenes, se estuvo ahí un rato y ya después decidió dar un paso más allá. Y en realidad fue muy bonito porque David, el pastor de jóvenes de ese momento, yo me acuerdo que tenía yo como, no sé, 3 meses de estar en la iglesia. Y me dijo, como quiero que salgan un drama con nosotros de jóvenes. Okay. Y yo, bueno, vamos a ver. ¿Qué papel hizo? Yo me acuerdo que yo era mala porque tenía los ojos pintados de negro y todo, ¿verdad? Era como la que jalaba a la persona al lado oscuro. Okay. Y en los ensayos David trabajó mucho conmigo, o sea, pero hoy yo lo puedo ver. En ese momento no percibí que él estaba trabajando como intencionalmente conmigo en esa área, pero contándome su testimonio y otras cosas, fue sembrando una semilla, poco a poco. Y eso fue lo que hizo como que yo, ¿verdad? Quisiera saber más. Entonces fue como mucho trabajo, como creo que muchas personas en ese momento, que hoy, muchos años después de ser cristiana, puedo ver que en ese momento trabajaron con mucha intencionalidad. Y les doy gracias a cada uno de ellos que fue así de intencional y no fue como tal vez de golpe, sino que fueron como paso a paso. Orgánico, natural. Ajá. Esa palabra que usted dice, intencional, a mí me gusta mucho porque uno tiene que ser intencional con la gente, uno tiene que ser intencional con buscar espacios para compartir con la gente, con buscar espacios para acercar a la gente a Dios. Y también veo que es muy interesante que usted haya llegado a Cristo y haya empezado a dar esos pasos sirviendo en algo. Porque hoy en día hay mucha estructura, muchas veces eclesiástica, y uno la entiende, ¿verdad? Hay temas de orden que hay que tener, pero a veces hay mucha estructura y para, por ejemplo, usted participar en un drama, no sé, tiene que ser un miembro de la iglesia de 7 años y haber sido la persona más madura para que lo metan en algo, ¿verdad? Conozco este tipo de cosas que suceden en las iglesias, entonces qué importante también a veces que nos abramos y veamos el servicio del Señor como una oportunidad para acercarnos a la gente y que crezcan, ¿verdad? Como fue el caso suyo. Sí, yo creo que exacto. Uno como servidor, ¿verdad? Puede tener intencionalmente, ¿verdad? Ese acercamiento a la gente, involucrarlos tal vez. Obviamente no vas a poner a una persona a enseñar. No vas a poner a una persona en algo que requiera ya madurez espiritual más de tiempo, ¿verdad? Porque lógicamente todo tiene un orden en el tiempo de Dios. Pero, o sea, sí, yo me acuerdo que yo
acomodaba sillas, Ujú. ordenaba con ellos, o sea, tareas que cualquier persona, digamos, puede hacer, pero me hacía sentir parte del grupo, ¿verdad? Ujú. Entonces creo que eso para mí fue como también como parte del proceso, o sea, sentirme parte. Hacer la parte con Ujú, estas pequeñas cosas. exacto. Vi, en este momento, hace 12 años, usted fue la primera persona de su familia que llegó a creer en Cristo. Cómo ha sido esa experiencia para usted de ser, bueno, tal vez antes de que usted me cuente, mi tía, Katia, Ujú, ella llegó a los pasos del Señor primero, ujú, ¿verdad? Ella la invitaron a un club de niños y ahí escuchó del Señor ujú. y llevó a mi abuela. Y mi abuela entonces después lleva a los otros hijos y después lleva al esposo. Y uno ve como a través de una persona su casa o su familia se ve bendecida, ¿verdad? Ujú. Y ese creo que ha sido el caso suyo, ¿verdad? Usted llegó hace 12 años, pero ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la vivió de su lado? Bueno, yo me acuerdo, bueno, mi familia es católica, ¿verdad? O sea, ellos creen en Dios, más, es como la mayoría de familias católicas, Ujú, ¿verdad? Que a veces vamos a la misa, a veces no, ¿verdad? No es como tal vez tanto compromiso en un servicio o algo así. Pero yo me acuerdo cuando yo empecé a ir a la iglesia, me decían, ¿cómo se cambia de religión, verdad? ujú, Y yo, no, no, papi, eso solo estoy yendo a la sociedad de jóvenes. Y yo me acuerdo que conforme fue avanzando el tiempo, yo como, voy a llevar un discipulado. ¿Y qué es eso, verdad? Entonces ujú, ya era como, a ver, en momentos hubo como alguna resistencia. Yo me acuerdo cuando yo me iba a bautizar, mi mamá fue al bautismo. No porque mi papá no estuviera de acuerdo o algo así, o sea, mi mamá fue la que fue en ese momento, no me recuerdo nada más por qué fue ella. Pero sí, obviamente yo me acuerdo que se había como hasta cierto punto un recelo, ujú, ¿verdad? Como porque obviamente yo hasta cierto punto me estaba saliendo del molde de la familia, obviamente yo venía de un contexto un poco más tal vez liberal en ese momento ujú, y venía como, de verdad, o sea, yo tenía como el año de fiesta después de que salí del cole y entonces fue como un cambio muy, muy abrupto, ¿verdad? De una cosa a la otra. Yo fui muy radical en muchas decisiones en ese momento que chocaron en mi familia. ujú, Eh, y me acuerdo que sí, más de una vez lloré, más de una vez cuando habían como convividos familiares, porque la iglesia a la que vamos es súper familiar, entonces yo me sentía como ujú. la huerfanita ahí, y yo Ok. entonces siempre me le pegaba a alguna familia. Pero sí, o sea, fue como, creo que necesario también para que yo fuera más firme en mi decisión. Ujú, Creo que eso fue como muy importante porque eso me ayudó a mí como a entender que lo que yo hiciera podía también marcar la diferencia en la vida de ellos, ujú, ¿verdad? Entonces, si yo hubiera dado un paso para atrás, tal vez no hubiera sido lo mismo, ¿verdad? ujú, Entonces, digo, hoy por ellos igual, bueno, Laura, yo me acuerdo, mi hermana, hubo un tiempo, ella ahora vive en Guanacaste, pero hubo un tiempo en el que Laura iba conmigo a la iglesia ujú, y demás, se bautizó en la iglesia a la que yo voy igual. Entonces, yo me acuerdo que eso fue muy bonito, y yo, de toda mi familia, yo decía, Laura es la más dura, ¿verdad? ujú, Y ujú, entonces también es como creo que muy bonito entender el tiempo de Dios, ujú, que a veces el tiempo de Dios, bueno, la mayoría de veces no es el de uno. ujú, Y entonces él dijo, Laura, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que fue como que Dios callándome a mí, mi pensar, ¿verdad? Entonces, ha sido como bonito todo lo que Dios me ha permitido y obviamente no es fácil, ¿verdad? Creo que uno está en el foco del ujú, huracán. Cualquier error que uno cometa es como, y es cristiana, ujú. y para eso es cristiana. Ok. Entonces creo que tal vez a veces eso es una carga Ujú, que no solo yo, un montón de gente fijo experimenta, pero también lo hace a uno estar como más precavido todavía ujú. como de lo que uno hace, porque entonces de verdad uno tiene que Ser de testimonio ser para su familia. testimonio para los demás, ¿verdad? Entonces, como digo, creo que más bien eso a mí me ayudó a mí a ser más firme. Ujú, Entonces, yo obviamente toda la vida me hubiera encantado y tal vez que todos fuéramos juntos y que todos ujú, sirviéramos juntos, ¿verdad? No sé, como su familia. ujú, Pero Dios tiene diferentes situaciones para cada persona, ¿verdad? ujú. Entonces yo le agradezco a Dios por lo que me ha permitido y por lo que me ha permitido también hacer y por ellos y amarlos y orar por ellos. Pero sí. Sí, cuando uno está en actividades de la iglesia y escucha de alguien que viene solito a la iglesia, ¿verdad? Ujú. Qué importante ver esa perspectiva suya. Yo me sentía como la huerfanita, me acaba de decir. Ujú. Muchas, ahí es donde yo digo que tenemos que ser intencionales Ujú. con la gente que está,
voy a decir, tal vez luchando, ¿verdad? Con su casa, con una corriente diferente a la que uno llega a encontrar, ¿verdad? Ujú. Y entonces, ¿cómo uno tiene que ser intencional con estas personas y amarlas aún más, ¿verdad? Y Ujú. que se sientan acogidas y amadas. Ujú. Sí, porque yo me acuerdo que una de las cosas que para mí fue más como importante fue como que yo literalmente sentí una familia extendida. O sea, y eso fue como una cosa que definitivamente a mí me causó un impacto, ¿verdad? O sea, como yo nunca había conocido o experimentado eso. O sea, como yo, mi familia es mi familia, ¿verdad? Ujú. Pero como sentir como realmente tengo otra familia en Cristo y entender como esa identidad y realmente vivirla y sentirla, para mí fue de una diferencia muy grande. Pero hoy de verdad yo tengo familias que literalmente son como extendidas. Yo de verdad siento como que soy Ujú. parte totalmente de esas familias y creo que eso es también como Dios provee lo que uno ocupa. Ujú. Porque entonces ellos hicieron como que yo no me sintiera así en ciertos momentos. Ujú. Ujú. Entonces Dios cuidó mi corazón en ese aspecto también. Sí, hacerla sentir amada en estos momentos donde usted llega a una actividad, todo el mundo Ajá. con sus papás, ¿verdad? Y Ah, bueno, no, y es necesario que seamos intencionales, ¿verdad? ujú, Y ahorita entendiendo la otra cara de la moneda es aún más bonito saber que todas estas personas ocupan ujú. ese acogimiento de parte de todos nosotros. Em, Tal vez hablando un poco como Vivi es en modo emprendedora, ¿verdad? En su trabajo. Ujú. Usted llega a los pasos del Señor en un momento que todavía no trabajaba, ¿verdad? ¿O sí? Sí, Ya trabajaba. sí. Entonces sí hubo un cambio entre la forma que usted hacía su trabajo. Vamos a ver, bueno, cuando yo llegué a la iglesia yo ya estaba trabajando. Ajá, ya me acordé. Solo que tenía como un trabajo como que era un poquito menos de medio tiempo porque estaba estudiando Ok, ok, también. Pero yo trabajaba en ese momento con Fofo y Tani, que igual son de la iglesia. ok, Entonces, digo, no, a cierto punto se sentía como en casa, ¿verdad? ok. Entonces, para mí también fue muy bonito porque también, yo me acuerdo que en momentos críticos de la U, Tani también como que estuvo mucho para mí como en darme consejo y apoyarme como de una manera también cristiana, ¿verdad? Ujú. Entonces, tal vez no sentí como tan abrupto el cambio porque mi primer trabajo fue con ellos y fue casi que yo empezando igual. Tenía como un año de estar en la iglesia. Ok. Entonces, fue bonito porque era un ambiente igual Ujú, ujú. cristiano. Pero entonces cuando ya decide emprender, tal vez mi pregunta iba Ok. hacia cómo un emprendedor tiene que considerar a Cristo en el momento de hacer esas Ok. negociaciones, ¿verdad? Bueno, de hecho que es interesante porque, bueno, yo soy de profesión primeramente, soy diseñadora gráfica, pero yo me acuerdo que cuando yo trabajé después de Fofo y Tani en una agencia, yo dije, me equivoqué de carrera. Ok. Porque, o sea, literalmente salía a las 2 3 de la mañana, mi Ujú. jefe nos iba a dejar y yo Sí. no tenía vida, dejé de ir al grupo de Sí, a todos nos ha jóvenes, pasado, tranquila. ajá, dejé de ir al grupo de jóvenes, ¿verdad? Como no tenía el tiempo para servir y todo, y ya yo venía como, estaba como en ese primer amor como súper, ¿verdad? Ujú. Y no estaba pudiendo, entonces yo le decía a Dios como, me equivoqué de carrera, ¿verdad? Mm. Cuando yo escogí la carrera, yo no era cristiana, entonces no fue como que le consulté a Dios por esa carrera. Ok. Pero yo le decía a Dios, o sea, deme alguna salida, ¿verdad? Ujú. Sin tener que renunciar a la carrera. Entonces ahí fue cuando empezó la espinita como de emprender. Yo emprendí a los 21 años, o sea, súper joven. Y, y realmente yo empecé a orar, o sea, yo le dije a Dios, cambie, o sea, yo me cambiar de trabajo, ¿verdad? Ujú. Y en lo que yo estoy como en eso, me ofrecen de una empresa un trabajo medio tiempo desde la casa y me pagaban lo mismo que en la agencia en ese momento. Mm. Y yo, Por medio tiempo. ya, ajá, y yo Ok. dije, me voy, ¿verdad? Ujú. Entonces desde ahí empezó como, ya se me vino a mí la idea a la cabeza como, bueno, voy a buscar más personas que ocupen como un servicio igual. Ujú. Y ahí empezó. Y ya después del año de yo haber como dado ese paso, me traigo a Elliot, que es mi mejor amigo, hermano y socio, Ujú. y ya me lo traigo a él, ¿verdad? Entonces empezamos ya a formar el emprendimiento, ¿verdad? Pero nosotros siempre hemos formado, digamos, la agencia con la visión de tener tiempo para servir. Ujú. Entonces, aunque obviamente es un trabajo como cualquier otro, tenemos un horario y demás, sí nos ha permitido en ciertos momentos poder ir a un campamento un viernes temprano Ujú. o servir en una escuela de vacaciones si hay que hacerlo. Entonces, nos ha permitido esa flexibilidad que tal vez en otros trabajos sea más complicado. Ujú. Y el poder servir también con nuestros dones y habilidades. Entonces, ya, o sea, yo sí pude tal vez ahí, como lo dije ahora, yo cuando
escogí mi carrera, no era cristiana, no le consulté a Dios por eso, pero a la hora ya de empezar a trabajar como profesional, sí, ya le pedí dirección a Dios. Okay. Y sí he podido ver realmente como todo ese respaldo de parte de Él. Ha sido una montaña rusa de fe, ¿verdad? Porque creo que si hay alguien que está escuchando y ha emprendido, definitivamente son pasos de fe diarios, ¿verdad? Hay momentos donde uno quiere tirar el tapón, pero al final yo siempre he dicho a Dios, si esto es suyo, usted va a proveer. Y donde yo ya estaba a punto de tirar el tapón, Él provee. Entonces, creo que también es como para uno súper importante sentir ese respaldo de Dios. Y me acuerdo que el año pasado, después de pandemia, yo sí llegué a un punto en el que yo dije, ya son 12 años, han sido muchos altibajos, o sea, si ya sí hay que cerrar, se cierra, ¿verdad? Okay. Sí, es que la pandemia fue muy duro para todo el mundo. Sí, más para los emprendedores porque... Obviamente el marketing, el diseño está en lo último de la cadena alimenticia. Sí. Entonces es lo primero que quitan. Sí. Entonces yo le decía a Dios, o sea, no, ya, o sea, ¿verdad? O sea, listo, yo puedo entender. Yo le dije, voy a hacer un último intento y si no funciona, o sea, yo voy a entender que ya es una puerta que hay que cerrar. Okay. Y gracias a Dios, para la gloria de Él, desde diciembre Él empezó como a mover un montón de piezas. O sea, nosotros humanamente como agencia hicimos toda una estrategia, ¿verdad? Y teníamos todo listo y Dios fue como, ja, yo ya tengo todo planeado, ¿verdad? Y sin mover un dedo, Él empezó a proveer clientes. Entonces uno ahí dice como... Entonces cuando a mí me preguntan, ¿cómo hacen, verdad? Compañeros de la U, como, ¿cómo han hecho para aguantar tanto tiempo emprendiendo? Y nosotros, es que mi agente de ventas es Dios, o sea, porque... Yo hasta el día de hoy no sé lo que es hacer una llamada en frío a una empresa. Soy pésima vendedora en frío. Entonces, digamos, yo siempre he dicho a la gente, y creo que el emprender me ha permitido también dar testimonio de cómo Dios ha sido una pieza clave para nosotros, ¿verdad? Y es que uno, bueno, vamos a ver, si uno lo traslada al ámbito secular, también empresas random tienen clientes, ¿verdad? Pero yo creo que la diferencia está en que usted identifica que eso viene de Dios. Porque Dios bendice. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata. Y Dios bendice a la gente y la gente no lo ve a Él, ¿verdad? Entonces, qué importante también nosotros cambiar nuestra perspectiva y decir, esto viene de Dios, ¿verdad? Y ver a Dios en esos detalles cuando en nuestro trabajo... Al menos a mí me pasa, o sea, yo estoy resolviendo un problema, yo soy desarrollador de software y a veces no logro, ¿verdad? O sea, no lo logro. Le oro a Dios. Y el código. Y no, literalmente, o sea, es muy interesante. Y yo digo, bueno, si hubiera orado a Dios hace 1 o 2 días, ¿verdad? Tal vez me hubiera llegado antes, ¿verdad? Pero, y no es usar a Dios como un amuleto, ¿verdad? No, pero es entender, es poder ver a Dios en las cosas, ¿verdad? Y todos tenemos salud. Muchas veces no vemos a Dios en la salud, por ejemplo. Sí, entender que, ¿verdad? O sea, que literalmente, como yo se lo dije el año pasado a él, o sea, si no es, no es. O sea, yo voy a entender si se cierra la puerta, ¿verdad? Como tampoco aferrarse o afanarse demasiado a algo que uno dice, es que esto tiene que salir, ¿verdad? Porque a veces creo que también uno como hijo de Dios, o sea, en el trajín de la vida, se le olvida, ¿verdad? Y nos volvemos muy, muy del mundo en ese sentido, como usted puede, empodérese, esto, aquello. Y a cierto punto es como, ¿y si Dios no quiere? ¿Verdad? Entonces a veces como que nos cuesta hacer esa pausa de decir como, bueno, pero es que ¿y si Dios no quiere? ¿Verdad? Entonces creo que eso fue lo que a mí me pasó el año pasado, que yo dije, bueno, ¿y si ya Dios no quiere? Todo bien, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ha sido bonito porque este año más bien se han incorporado personas al equipo igual cristianas. Entonces, la agencia tiene un entorno con valores, ¿verdad?, diferentes a otras agencias y eso es lo que ha marcado la diferencia, creo, para muchos de los clientes que en esa manera pueden ver el testimonio de uno, ¿verdad? En un trabajo con excelencia, digamos. Entonces, creo que eso también es como importante. Dios dice que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Inclusive, ¿verdad? A veces dentro del mismo ámbito cristiano, ¿verdad? Uno ve personas que no trabajan con esa filosofía y es triste, pero qué bonito que en su empresa todo el mundo tiene esta visión y trabajan así con excelencia. Ahora, también usted mencionaba que el hecho de tener su propio emprendimiento le ha dado flexibilidad en el horario para, por ejemplo, ir al campo de jóvenes, que fue una bendición hace unos días.
en nuestra iglesia, pasó eso ahora para los que nos escuchan, pero hubo un campo de jóvenes y era viernes y bueno, igual uno maneja este tiempo para estas cosas, ¿verdad? Y en este caso, ese ha sido su corazón. ¿En qué otros ministerios Dios le ha permitido servir a través de esta flexibilidad? Bueno, yo apoyo un poco a Eliud en la parte de diseño también. También en la parte de misiones. Es en lo que ahorita más también estoy enfocada. Y también en la parte de jóvenes. Y misiones era algo que yo quería mencionar para los que están escuchando. Vivi es la única persona a la que yo he visto celebrar su cumpleaños y no pedir regalo de cumpleaños, pedir que traiga a la gente dinero para hacer un regalo a un misionero, ¿verdad? Para hacer una ofrenda a misiones. Eso a mí me ha impactado en su vida. Bueno, y de hecho le doy el crédito aquí a Meli Peñaranda. Tal vez vaya a escuchar eso en algún momento. Me acuerdo que cuando yo estaba en ese proceso de crecimiento, una vez me invitaron al cumpleaños de Meli y Meli hizo esto, ¿verdad? Y yo dije, ¡ey! ¡Qué chiva!, ¿verdad? O sea, tiene todo el sentido porque uno siempre piensa como demasiado en uno. Y durante muchos años, hasta que llegó pandemia, gracias COVID. Sí, no sé, como creo que fue 5 años seguidos. Yo hice eso con el fin de bendecir sobre todo en ese momento que solo eran casi que los que estaban eran David y Shirley, ¿verdad? Como misioneros de nuestra iglesia. Ajá. Y ya después fueron sumando más misioneros, entonces ya hubo un año en que yo dije, bueno, esto va a ir repartido entre 3, ¿verdad? Y yo decía, gracias a Dios. Pero, o sea, creo que es como o sea, no sé, el granito de arena que uno puede poner para ellos que han tomado una decisión tan valiente de salir, ¿verdad? Que ellos también puedan tener... Yo cumplo en diciembre, entonces, o sea, les queda bien como para tener... un regalito de Navidad. Un regalito de Navidad. Ese era como el anhelo de mi corazón, ¿verdad? Y entonces, es bonito. O sea, es bonito uno como también hermano de ellos en Cristo, o sea, poderlos bendecir de alguna forma, ¿verdad? Y máxime que todos ellos han representado parte importante de lo que yo soy hoy en día, ¿verdad? Cristianamente hablando. Vi, pero también mi esposa ahora me mencionaba que usted no ha tenido en su corazón las misiones transculturales como de su persona, ¿verdad? Sino que en donde sea que usted esté, usted quiere servirle al Señor, ¿verdad? Y pensando en principalmente estar desde nuestro país. Pero entonces, qué bonito estos esfuerzos para también apoyar las misiones transculturales. Sí. Aunque en realidad sí, o sea, yo junto con Chris, mi esposo, sí tenemos como un anhelo. Hay un anhelo, pero todavía no hay un plan, ¿verdad? Como tal. Pero sí, de hecho, así fue como empezamos, de hecho, nosotros. Porque yo iba para un viaje misionero a España con David y Shirley. Y justo él también, o sea, estaba pensando en ir a España con el mismo propósito. Entonces, en realidad sí es una espinita que sigue ahí. Sigue ahí, sí. En este momento, como familia, tenemos un llamado a movilizar. Entonces, en el ministerio que estamos en misiones, nos estamos encargando como de ayudar a estructurar mejor la logística, envío y demás, apoyar a los obreros que están en este momento ya en diferentes países, darles un cuidado integral, ¿verdad? Como creo que toda esa parte es muy esencial. Y en la iglesia ahorita estamos como trabajando muy fuerte en eso. Entonces, ahorita como familia sí estamos más enfocados en la movilización, pero siempre hemos dicho, si usted nos llama, nos vamos. O sea, nosotros sí tenemos en ese sentido un corazón desprendido, si se quiere. Acá amamos Costa Rica, pero si Dios por alguna razón es muy claro en llamarnos a algún lugar y ambos sentimos paz en ello, vamos a salir. Vi, y en este trabajo de misiones, ¿cuáles han sido los retos que usted ha percibido? Tal vez estando usted conectada con los misioneros, ¿verdad? ¿Qué viven ellos? Creo que, vamos a ver, son muchas cosas. Sí. Son muchas cosas porque yo también fui durante mucho tiempo voluntaria en FEDEMEC, que también es una organización misionera, y también pude como conocer muy a fondo testimonios de misioneros, ¿verdad? Y cómo los que estamos aquí nos falta demasiado por entender. Entonces, si lo tratara de resumir un poco, porque sé que no tenemos tanto tiempo, es como, tal vez es ahí como la carga o el deseo que yo tengo ahorita de como que la iglesia entienda la importancia que es los que se quedan, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado, las misiones son de los pies de los que van, las manos de los que oran, pero lo vivimos.
¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? La respuesta, no. ¿Por qué? Porque tenemos obreros cansados espiritualmente, obreros que les falta el cuidado integral, obreros que se sienten abandonados por sus miembros de la iglesia, porque entonces uno es como, están allá, ¿verdad? De vez en cuando me acuerdo de enviarle la ofrenda que me prometí y a veces sí, a veces no, ¿verdad? Porque hasta en eso fallamos. Entonces, digamos, ¿qué es lo más fuerte que yo he visto? Como de esa falta de cuidado, esa falta de amor de la iglesia, ¿verdad? En general, y no hablo de una iglesia en específico, sino de nosotros como hermanos de ellos. Entonces, creo que es algo que definitivamente, sobre todo en Costa Rica, es algo que tenemos que trabajar mucho. Yo he tenido contacto con varias iglesias en Estados Unidos y a mí me gusta mucho como ciertas cosas que ellos hacen para precisamente tener un cuidado integral más idóneo del misionero. Porque creo que a veces como uno tiende a confundir un misionero con que tiene que pasarla mal siempre. Y creo que ahí es donde falta mucha cultura, ¿verdad? En las iglesias en general, de que el misionero merece una calidad de vida también. O sea, Dios quiere todas las cosas para bien para sus hijos. Entonces, no solo para los que están aquí, con mucha más razón para los que salieron. Entonces, creo que a veces como que somos muy duros con ellos. No les damos ese permiso a tener una vida íntegra, ¿verdad? En muchos sentidos. Sí, es que nos hace falta, en algún capítulo anterior lo mencioné, pero nos hace falta pensar en que Dios nos da a nosotros el dinero también. Lo que pasa es que a ellos Dios les da el dinero a través de nosotros, ¿verdad? Los que trabajamos, pero se nos olvida, ¿verdad? Tanta responsabilidad tiene el misionero de vivir bien con el dinero que Dios le da, como nosotros en donde estemos, de administrar bien el dinero que Dios nos da, ¿verdad? Exactamente, creo, y es mayordomía, ¿verdad? Eso se traduce en mayordomía y creo que por eso digo que es una cultura, un cambio de cosmovisión en general, que a la iglesia de Latinoamérica en general se ve muy sesgada en eso, ¿verdad? Es muy diferente y uno que lo ha visto de cerca, un misionero enviado de una iglesia latinoamericana, un misionero enviado de una iglesia de Estados Unidos, ¿verdad? Es abismal la diferencia. O sea, el compromiso que hay de parte de gente atrás de ellos, ¿verdad? Y demás. Entonces creo que es ahí donde, al menos a nosotros como familia, Dios nos puso una carga en ese sentido y doy gracias a Dios porque junto con el pastor de misiones estamos trabajando en mejorar eso para nuestros misioneros. Entonces, por eso ahorita estamos tan enfocados como en movilizar. No estamos como pensando en irnos o algo así, porque hay mucho trabajo por hacer acá. Pero creo que es algo que vale la pena hacer un podcast solo de eso. Sí, de misiones. Para poder hablar más a largo y tendido de eso, porque creo que definitivamente es algo que como cristianos debemos como reflexionar un poco más para poder aportar más a la obra de Cristo, ¿verdad? Y no sentirnos como mediocres, porque siento que a veces literalmente lo que damos es como las migajas, literalmente de lo que nos sobra, porque es, no sé, ¿verdad? Eso yo lo percibo así como si le diéramos una limosna a alguien. Sí. O sea, no estamos entendiendo en realidad el trabajo que hay atrás de eso, ¿verdad? Es necesario entender, por ejemplo, que todos nosotros conocemos de Cristo porque alguien decidió ser misionero, ¿verdad? Empecemos, si uno se va atrás en la historia, empecemos por Jesús mismo, ¿verdad? Dios tuvo un único hijo y lo hizo un misionero. Y a partir de ahí, el evangelio ha llegado a todas las personas. Algún misionero en algún momento vino a Costa Rica y gracias a ese misionero hoy en día bueno, obviamente gracias a Dios, pero a través de la disposición de la vida de este misionero, usted y yo hoy tenemos el evangelio, ¿verdad? Y si tuviéramos una visión de este estilo, entenderíamos mucho más la importancia de apoyar a un misionero. Bueno, y hasta es interesante porque a mí mismo me da risa. En algún momento en el grupo de misiones hemos tratado de dejar de decir la palabra misionero, porque bíblicamente somos llamados a ser discípulos, no misioneros, ¿verdad? Entonces por eso la gente como que se para tanto, es como, no, es que yo no soy llamado a ser misionero, ya, entonces no sos cristiano, ¿verdad? Porque la Gran Comisión dice, vayan todos mis hijos. No dice, vayan los que han dicho que van fuera de su país. Vayan todos mis hijos y hagan mi mandato. Somos discípulos, ¿verdad? Y bueno, es interesante porque se ha tenido que crear este concepto misionero como para que gente cumpla la misión de una manera más estratégica, pero entonces creo que eso también ha sesgado que en las iglesias haya esta separación entre, no, yo no soy misionero. Y entonces dejamos de ser misioneros, dejamos de ser luz en el trabajo, dejamos de ser luz en la familia, dejamos de ser luz en nuestro vecindario,
dejamos de ser luz, porque yo no soy misionero. Ujú. Eso le toca a los que salen, ¿verdad? Entonces, y tras todo vivimos en un país que, gracias a Dios, casi todos han escuchado a Dios en algún momento en su vida, y eso nos hace más perezosos todavía, ¿verdad? Entonces, creo que es interesante, y por eso digo que, ¿verdad? Pueden dar varios podcasts del tema, porque, o sea, realmente Dios es muy claro en que todos nosotros somos llamados, y por eso es que es cierto la frase, y es muy bonita, pero es como tal vez el reto, vivamos, la verdad, sí, también nosotros vamos con ellos, ¿verdad? Y una de nuestras misioneras tiene ese eslogan, vamos juntos, ¿verdad? Sí. Ella tiene ese eslogan por la misma razón, porque aunque yo esté aquí, hablo con ella, la apoyo en oración, ofrendo para su proyecto, ¿verdad? Entonces estoy involucrada en ahora, aunque yo esté aquí. Sí, ¿verdad? Sí, el llamado a compartir de otros a Cristo, que eso es lo que hace un misionero, compartir de otros a Cristo en otro país, ¿verdad? Es para todos. Exacto. O sea, todos tenemos que compartirle a otros de Cristo, ya sea en donde estamos, ya sea en otro país, o ya sea apoyando a través de apoyar a otro que va, pero yo le doy gracias a Dios por el trabajo que usted ha hecho y en nuestra iglesia con las misiones, porque creo que muchos misioneros se han sentido amados a través de ese trabajo que ustedes han hecho en el Ministerio de Misiones, que es un ministerio que debería ser de toda la iglesia, ¿verdad? Todos como cuerpo deberíamos de estar apoyando más las misiones en ese aspecto. Y tal vez ahí en el ámbito del servicio del Señor, o sea, desde que llegué a la iglesia, porque yo llegué a nuestra iglesia, ahí para los que nos están escuchando, después de Vivi, ¿verdad? Vivi ya estaba en la iglesia, después llegué yo, pero no me topaba a alguien que se mueva más que Vivi, yo creo. O sea, por ahí tal vez hay un par, ¿verdad? De nombres que se me vienen a la mente, pero usted siempre ha estado sirviéndole al Señor. ¿Cómo usted puede transmitir eso a otros para que se motiven a servirle al Señor en lo que sea que hacen, ¿verdad? Yo me topé usted en HEC el día 1 que llegué. Yo me acuerdo. Sí. Yo decía, creo que se equivocó de grupo, porque la cara de Joshua era así como de demasiado niño, y yo creo que era el grupo de jóvenes que iba, pero bueno, te recibo. Sí. Yo me acuerdo. Era el de jóvenes mayores que llegué, algo así. Exacto. Vamos a ver, yo creo que qué mayor motivación que servirle a Dios. ¿Verdad? O sea, creo que damos por sentado que le estamos sirviendo al Rey de Reyes, ¿verdad? Es como, mi jefe es esto a la par de Dios, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Y creo que la mayor motivación es saber que, como usted lo dijo ahora, ¿verdad? O sea, nosotros, si todos los que están escuchando ese podcast se recuerdan cómo fue que llegaron a Cristo, fue por alguien que hizo esto. Entonces, tal vez la motivación que yo les dejaría es como eso, ¿verdad? O sea, realmente recuerden ese momento, porque ese momento les va a permitir agradecer, número uno, porque alguien cumplió con obediencia lo que Dios le dijo, y los va a motivar a que ustedes, si no lo están haciendo, porque no lo están haciendo, y háganlo, porque no es como que hay muchas alternativas, Dios nos manda a hacerlo. Entonces, es una manera de permanecer, creo que firme y conectado. En algún momento tal vez yo me sobreabusé, ¿sí? Creo que fue cuando usted llegó, yo servía en demasiados ministerios, ¿verdad? Y creo que también hay que aprender en la vida cristiana a tener un balance, ¿verdad? Porque también Dios no quiere obreros quemados, ¿verdad? Él quiere como gente que pueda tener un corazón sano para servir a los demás, y entonces también uno creo que tiene que orar con intención de saber en qué ministerio quiere que Dios que uno sirva, ¿verdad? Tal vez yo ahora estoy como trabajando más con jóvenes adultos. Hace poco fui al campamento de jóvenes y yo pedí estar ahí porque yo amo los campamentos de jóvenes, porque yo amo a los jóvenes menores, adolescentes, porque trabajé muchísimos años ahí y porque en esa edad fue que yo conocí a Cristo. Y es una edad súper complicada, ¿verdad? Entonces, yo diría como que la mayor motivación es servirle a Dios, ¿verdad? Y tal vez es como preguntarse si no se está haciendo por qué, ¿verdad? Y la respuesta definitivamente le va a retumbar en su cabeza, porque si no hay excusa válida. Sí. Yo creo que no hay excusa válida para no comprometerse con Dios. O sea, me explico, Él es nuestro Salvador. O sea, entonces, digamos, si hay alguien que me escuche y dice, tengo una razón válida, nos sentamos con gusto a tomar un café y hablamos, ¿verdad? Pero yo no la he encontrado una razón válida. Sí, el Señor es nuestro creador, Dios es el que nos hizo, Dios es el que nos da la misma salud para nosotros devolverle nuestra salud a Él en obediencia y en buscar cómo servirle, ¿verdad? Y sí es muy importante también eso que usted dice, el hecho de
tener cuidado porque es mejor dar pasos firmes pero constantes, ¿verdad? A dar un montón de pasos y después ya no poder llegar al final de la carrera, ¿verdad? Exactamente. Y entonces también como cristianos es un buen punto ese de Sí, cuidarnos. saber poner el alto. El freno. El freno. Vivi, Juan 3:30 está hablando... Es mi versículo favorito. Ajá. Sí, de casualidad lo tengo aquí. Está en su Facebook, Vivi. Fue muy evidente preguntárselo. Pero ese versículo está hablando Juan el Bautista, ¿verdad? En ese momento está con Cristo. Y Juan el Bautista tenía el llamado de preparar el camino del Señor. Y en este momento, Juan el Bautista se encuentra con Cristo, ¿verdad? Y le dice a todos a los cuales les ha preparado el camino, vean, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, ¿verdad? Que yo disminuya o que... ¿Cómo ha hablado Dios a su vida a través de este versículo? Creo que sí, lo tengo en todo lado. Y es porque es un recordatorio para mí. Yo era, vamos a ver, hasta el día de hoy sigo luchando con orgullo. Pero antes de ser cristiana, mi orgullo era otro nivel. Digamos, yo tenía una frase así en mi cuarto que decía como, el dolor es temporal y el orgullo es para siempre, ¿verdad? Y entonces para mí, creo que ese versículo, en un momento que no recuerdo cuál fue, me derrumbó el orgullo. Fue así como, si usted quiere crecer en mí, es necesario que usted entienda que usted es mucho menos que yo. O sea, se tiene que entender que yo soy su padre, ¿verdad? Entonces para mí es como un recordatorio constante de que Dios tiene que ser siempre más que lo que yo piense, digamos, en el sentido de que yo puedo armar todo un plan de vida, pero si al final Dios tiene otro diferente, yo tengo que aceptarlo, ¿verdad? Porque sé que va a ser mejor que el mío, además. Pero, o sea, siempre ha sido como un versículo que es un recordatorio para mí, como cuando me quiero poner muy humana, ¿verdad? Y tomar todas las riendas. Tomar el control. El control, ajá. Y que Dios es como, recuérdese que para que a usted le salgan las cosas bien es necesario que usted disminuya y que yo crezca más en usted. Y vamos a ver, puedo contar miles de veces en las que este versículo se ha hecho totalmente real, ¿verdad? En el donde yo he aflojado ahí la cuerda porque lidio con eso y Dios actúa increíblemente y me sorprende, ¿verdad? Entonces, bueno, parte de eso también es cosas increíbles que ha hecho mi familia en el último año, con mi papá específicamente. Entonces, creo que es como muy bonito, o sea, ver como que literalmente cuando usted se tira en una hamaca a esperar en Dios, y no estoy diciendo con esto que no haya que accionar, hay que accionar, pero con el sentir de que usted deje a Dios, de verdad deje a Dios, Él va a hacer y lo va a sorprender. O sea, es una ecuación que no falla, lo va a sorprender. Entonces, creo que por eso es mi versículo favorito. Tal vez no es como de los normales favoritos, pero al menos en mí ha sido como un emblema en ese sentido, de recordar. Es que es necesario que todos nosotros dejemos que Cristo sea el que reine, el que tenga la gloria en todo lo que hacemos y que nosotros disminuyamos. Creo que también este versículo, por ejemplo, en el contexto de iglesia, de problemas entre ministerios, que no voy a tapar el sol con un dedo, en todas las iglesias, y siempre que hablo con gente de otras iglesias me cuentan lo mismo. Sí. Hay problemas, muchas veces son problemas tan tontos, ¿verdad? Pero hay problemas. Y si uno analiza estos problemas, la mayoría de las veces es un tema de orgullo, de que tal líder o tal siervo en tal ministerio, ¿verdad? Quiere crecer demasiado, ¿verdad? Y si los dos líderes se redujeran a decir, no, es que Cristo es el que tiene que crecer aquí, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer usted y yo entre su ministerio y el mío, ¿verdad? O entre usted y yo como siervos de este mismo ministerio, ¿qué tenemos que hacer para que Dios crezca y para que usted y yo menguemos, ¿verdad? Yo creo que se resuelven todos los problemas, ¿verdad? En la iglesia. Pues sí, o sea, es que vamos a ver, creo que por eso dice el dicho, no hay iglesia perfecta, ¿verdad? Y es porque ¿de qué está hecha la iglesia? Sí. De un poco de pecadores como nosotros, ¿verdad? Que tenemos orgullo, que lidiamos con un montón de cosas, de ego, de otras cosas. Y eso hace que nos alejemos de lo que dice la palabra, ¿verdad? Y muchas veces, inclusive, la Biblia es clara en someterse a las autoridades en la iglesia, por ejemplo, y aún así es como, no, ¿verdad? Yo quiero hacerlo de esta manera, ¿verdad? Entonces creo que
claro, o sea, los problemas ministeriales deberían solucionarse si realmente todos viviéramos la Biblia tal cual Dios nos la manda a hacer, ¿verdad? Sí. Pero de esa es como el prosigo a la meta eterna de Filipenses, ¿verdad? Que es como todos los días ahí, todos tenemos como cosas que arreglar en ese sentido, ¿verdad? Porque, vuelvo y repito, uno sale a la calle y está plagado de que usted puede, empodérese usted, el yo, ¿verdad? Y entonces estamos plagados de eso en todo lado. Y aunque lidiamos con no ir con el mundo, siempre inconscientemente está el mensaje. Entonces creo que eso es lo que nos hace llevar eso a los ministerios. Sí. O sea, llevar como ciertas políticas o pensares del mundo a la iglesia. Entonces no concuerda, porque claramente nunca va a concordar el mundo con la iglesia. Y entonces ahí es donde empiezan a haber roces, ¿verdad? Entonces creo que definitivamente, o sea... Sí. Pero tal vez me metí en el tema de iglesia y devolviéndome al tema personal, sí es muy necesario y que nosotros dejemos ese orgullo. Usted no es la única que lidia con el orgullo. Yo lidio con eso y sé que muchos de los que estamos aquí escuchando este video tenemos problemas con el orgullo porque somos humanos, ¿verdad? Y el orgullo vamos a ver, el orgullo es tan fácil de caer en eso que es inclusive uno de los pecados que el diablo utilizó cuando se paró con Jesús, ¿verdad? Y le dijo, vea, yo todas estas tierras le doy, sí. ¿verdad? Y le está atacando el orgullo directamente, que Cristo como humano hubiera dicho, sí, yo soy el dueño de todas estas tierras, ¿verdad? Entonces, qué necesario es, Vivi, que nosotros llevemos y apliquemos esto en nuestra vida. Sí, y lo veíamos en el Campa, ¿verdad? Que fue hace como un par de semanas. Negarnos. O sea, tenemos que despojarnos a nosotros mismos, tenemos que renunciar a nosotros mismos. Entonces, ustedes se dan cuenta, de verdad, de nuevo, es estar haciendo ese contrario a lo que el mundo dice, ¿verdad? Entonces, creo que parte del hacer esas cosas o el entender mi dependencia de Dios, no ser independiente, sino entender mi dependencia de Dios, es todo lo que hace que uno realmente quiera y anhele que otros conozcan, y por eso es que uno sirve, ¿verdad? Porque quiere que otros conozcan y lleguen a Cristo, ¿verdad? Vicky, tal vez hablando de otro tema, usted se casó bastante tarde, ¿verdad? Mi amigo Chris duró mucho en llegar a la vida de Vivi y sé que mucho de este testimonio de vida, de lo que le sucedió a usted, puede ser de bendición para muchas mujeres, ¿verdad? Que de repente anhelen casarse, anhelen tener su familia y todavía no ha llegado Chris a la vida de ellas, ¿verdad? Bueno, espero que Chris no llegue a la vida de ellas. Ok. Bueno, pequeño punto. Buen punto. Bueno, yo no diría que bastante tarde, yo diría que en el tiempo de Dios, ¿verdad? Ok. Usted se casó bastante temprano. Sí, tal vez, exacto. Pero tal vez bajo el estereotipo. Ajá, exacto, eso es lo que iba, pero creo que es un punto importante porque ese estereotipo es el que creo que crea esa carga en las mujeres, sobre todo, ¿verdad? Más en este país. Porque en otro país más bien no se case, ¿verdad? Pero en Costa Rica específicamente es como te va a dejar el tren, ¿verdad? Entonces creo que tal vez a mí sí, lo que más me afectó fue que mi círculo cercano de amigas se casaron muy seguido, como un año tras otro, ¿verdad? Y yo decía como, ¿qué es esto, verdad? Y yo estaba en lo más y mejor de mi soltería, o sea, yo no tenía, pero ni intentos de estar en noviado, ¿verdad? Entonces yo decía como, ¿será que yo me case, verdad? O sea, yo tuve como luchas con Dios internas, ¿verdad? Porque de hecho hace poco hablé con un par de chicas en la iglesia de esto. Llegaban las señoras y era como, me da su mano. Ajá. Era como, mi amorcito, yo sé que Dios tiene el siervo para usted. Y como con lástima, y yo, pero no me estoy muriendo, ¿verdad? O sea, entonces tras de que uno sí tenía una carga, porque no voy a negar, uno sí tenía como ese anhelo, ¿verdad? Y uno decía, bueno, ya, yo soy independiente, trabajo, tengo mi carro, esto, no sé qué, o sea, el siguiente paso es casarme, ¿por qué no pasa, verdad? Sí. Y creo que, de nuevo, fue necesario que yo tuviera como un buen tiempo soltera, porque Dios trabajó conmigo muchas cosas que, de nuevo, hoy por hoy, uno siempre ve las cosas hasta después, lamentablemente, así somos de tercos. Pero hoy por hoy yo puedo ver como que fue necesario que yo pasara por ciertos procesos, ciertos duelos, en conjunto con una consejera espiritual. Y fue necesario que yo pasara por ahí sola, porque cuando uno está con alguien, uno es diferente, ¿verdad? Entonces, por lo menos ese tiempo, yo pude sanar heridas, pude inclusive ver cosas que no quería llevar a mi futura familia,
¿verdad? Entonces, hoy por hoy, y yo se las decía a ellas como, fue en el tiempo de Dios. Y es interesante porque, de nuevo, yo, ¿verdad? Como que cada vez que sentía esa palmadita, va, yo sé que algún día, ¿verdad? Y uno como, no me hable como si me estuviera muriendo, como si acabara de perder un ser querido, ¿verdad? Y yo sé que las señoras que lo hacían con todo el amor del mundo, pero, ¿verdad? Como que hay ese tema de que, ¿por qué no aprendemos a respetar el tiempo de Dios, ¿verdad? O sea, Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y, ¿verdad? Alguien una vez me decía, usted ha logrado otras cosas que gente hubiera querido cumplir en muy poco tiempo, ¿verdad? Tiene su empresa propia de los 21 años, tuvo su primer carro de los tantos años, ¿verdad? Y todo independientemente. Yo dije, sí, pero no tengo un esposo, ¿verdad? Le decía yo a esta persona. Y creo que Dios como que me trabajó mucho en ese aspecto, ¿verdad? Y yo soy muy como de llevar tiempos para todo. Yo decía, quiero casarme antes de los 27 años. Me casé a los 30, ¿verdad? Ya Dios sabe por qué. Y entonces literalmente ese tiempo me permitió a mí crecer demasiado como persona, ¿verdad? Y yo le decía a ellas como cuando literalmente yo me acuerdo que yo un año dejé de orar por eso y yo dije, ya, si Dios ya sabe, ya se lo he dicho muchas veces, si Él tiene un esposo para mí, va a aparecer, y si no, pues no, ¿verdad? Porque ya llegué a la resignación. Sí, ya estaba resignada. ¿Verdad? Entonces yo dije, no, ya listo, o sea, todo bien. Y específicamente, me acuerdo que mi consejera me dijo, pero usted, o sea, dejó de orar por un esposo porque ya no quiere casarse. Y yo le dije, es que ya Dios sabe, yo para qué voy a seguir orando por lo mismo, ¿verdad? Y ella, por eso, pero entonces usted sigue a casarse. Y yo, o sea, sí, pero es que ya a mí orar me duele, ¿verdad? Así se lo dije yo. Entonces ella me dijo, vamos a orar una última vez por eso y no lo voy a volver a pedir que oremos por eso, ¿verdad? Entonces la próxima vez que nos veamos vamos a orar. Piénselo, no sé qué, no sé cuánto. Y yo me fui a la casa, ¿verdad? Durante como 2 semanas, pensé, analicé. Y cuando yo hice esa oración, de verdad, yo soy muy racional. Entonces, yo dije, de verdad va a ser la última vez que yo ore por eso. O sea, yo dije, de verdad va a ser la última vez, porque yo soy muy determinada. Y entonces yo oré como de todo corazón, de toda fe y de todo lo que le quieran poner, porque yo dije, de verdad, esa va a ser la última vez que yo ore por mi esposo. Y eso fue, yo me acuerdo que como para un inicio de diciembre. Y ya. Yo me iba en abril para el viaje misionero de España. Y yo dije, o sea, lo que menos estoy pensando es buscar un novio ahorita. O sea, no quiero, ¿verdad? Y empecé a hablar con Chris en enero. O sea, como al mes y medio casi después. Y ya nos conocíamos, pero, o sea, como que retomamos una conversación más intencional y toda la cuestión. Y ya al tiempo nos hicimos novios, ¿verdad? Y ya, demás. Pero entonces yo digo como, yo les decía a ellos, o sea, realmente yo creo que es que a veces uno ora como con carga y no ora dejándoselo a Dios, ¿verdad? Entonces, igual, o sea, puede que alguien me esté escuchando y me diga, yo sí he orado de todo corazón y no ha pasado. Bueno, no es el tiempo de Dios, ¿verdad? Y a veces nos cuesta entender eso. O sea, como humanos nos cuesta entender eso y todo bien. También Dios quiere que nosotros le digamos, o sea, como que estamos frustrados, que nos duele, que lloremos, o sea, porque Dios quiere tener una relación genuina con nosotros. Pero tal vez yo le diría a esas personas que me están escuchando, llámese hombre o mujer, porque ambos tienen la misma lucha. Yo me acuerdo cuando yo empecé con Chris, aledañamente, él, en los años que yo también me sentía muy triste por eso, a él también se le estaban casando todos los amigos, y él por su parte también se sentía sumamente frustrado, y él decía, sí, ya Dios no quiere que yo me case. Estábamos como en el mismo punto, pero ni sabíamos. No se conocían. Sí. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, Dios prepara corazones, ¿verdad? Porque ambos pasamos por procesos muy fuertes en esos 5 años de prueba. Entonces, creo que es como Dios ahorita está trabajando con ustedes, eso ténganlo por seguro, y está trabajando en su futuro esposo o esposa, si es que sí él lo tiene, ¿verdad? Voy a leer aquí Eclesiastés 3:1, porque dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Invito a las personas que están ahorita en una situación de estas a leer Eclesiastés 3, todo el versículo completo, porque es necesario entender cómo hay tiempo para todo, ¿verdad? Y yo a veces también a la gente, especialmente a los jóvenes que andan por ahí de los 15 años, ¿verdad? Ya queriendo estar con una mujer porque creen que ya se les va a ir, no sé, es que a los 15 años las hormonas, ¿verdad? Y todo el asunto. Pero entonces uno ve a una muchacha y uno dice, uy, no, ya esta es, ¿verdad? Porque si no es esta, no me caso con nadie y no sé qué.
asumamos que se casan a los 35 años, ¿verdad? Y en promedio, ¿cuánto vive la gente? 70, 80 años, ¿verdad? Está bien. Van a tener más años, casi 30 años para estar con una persona luego, ¿verdad? Más de 30 años. Y es simplemente esperar, ¿verdad? Esperar el tiempo. Yo creo que también es como no dejarse afanar por lo que decíamos ahora al inicio, porque igual nos casamos al mes. ¿Y cuándo van a tener hijos? No deben entender. Y tenés el primero, ¿y cuándo el segundo? Y uno como, ya, ¿verdad? O sea, siempre hay algo por lo que la gente lo va a afanar a uno. Entonces yo creo como que es entender que Dios tiene tiempo para cada, literalmente, cosa y para cada persona. O sea, y de nuevo, Dios, usted se casó fue a los 20... Sí, 22 años. 22 años. Sí. O sea, para mí yo dije, está casando demasiado joven, ¿verdad? Pero era su tiempo, ¿verdad? Entonces, digamos, cada uno tiene su tiempo y creo que es importante y uno también tener esa sensibilidad para con otras personas, o sea, como de tal vez no hacer estas preguntas. Cada quien tiene un proceso diferente y yo creo que a veces somos como muy inoportunos también, y no solo como cristianos, como personas en general, en hacer preguntas sin saber si hay un contexto atrás, ¿verdad? O sea, uno ni tan siquiera tiene idea si, por ejemplo, con el tema de los hijos, si la pareja puede o no puede tener hijos. Entonces, digamos, a veces somos como insensibles e inoportunos con el entorno de la persona, porque somos como, quiero saber, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Acaso usted me va a mantener a mí? ¿Me va a mantener mi casa? ¿Me va a mantener mis hijos, verdad? Entonces, usted es el que va a cuidar de mis hijos, ajá, ¿no? Entonces, digamos, creo que también es como eso, o sea, también cuidar el corazón de uno cuando le hacen esas preguntas, contestar, creo que marcando un límite de por qué uno no quiere que le pregunten ciertas cosas. En algún momento yo tuve que hacerlo. Y también para los que nos escuchan y tal vez no están en una situación de estas, ser prudentes con las preguntas que le hacemos a las personas que están así. Conozco una pareja que me decía, por ejemplo, yo no entiendo por qué la gente me pregunta cuándo voy a tener hijos, ¿verdad? Cada rato. Yo simplemente no puedo tener hijos. Y la gente está imprudente, ¿verdad? Haciendo preguntas. Imagínense que también una persona queriendo casarse con su anhelo en el corazón, pero tal vez no ha llegado a esa persona con la que hace ese clic, ¿verdad? Y tiene esa paz, pero del otro lado la persona anhela, ¿verdad? Una familia. Y bueno, entonces... y yo me acuerdo una vez que a mí ya era demasiado, entonces yo ya hice una respuesta genérica en su momento. Y yo era, imagínese que primero ocupo el novio para casarme, doña tal, ¿verdad? Porque yo decía como, ¿para cuándo se va a casar? Y yo dije, si ni tengo novio, ¿cómo voy a casar? Yo decía como, o sea, son preguntas muy imprudentes, ¿verdad? Y creo que uno, o las nuevas generaciones deberíamos como empezar a marcar un poco la diferencia en eso, ¿verdad? Para no crear como una carga o hacer correr a la gente, porque entonces a veces la gente por sentir eso toma decisiones precipitadamente y eso es más peligroso, digamos, para el futuro. Entonces... son decisiones muy importantes en la vida, ¿verdad? Y es mejor tomarlas en el tiempo de Dios. Exacto. Y no agarrar eso en nuestras manos y querer hacerlo mal. Vivi, muchas gracias por este espacio. Realmente no sé si había algún testimonio más o algo que usted quisiera contarme, ¿verdad? Pero si no, podemos dejarlo hasta acá. Yo agradezco todo lo que hemos hablado. Creo que ha sido enseñanzas muy valiosas, ¿verdad? En cuanto al servicio al Señor, en cuanto a la obediencia a Él, en cuanto al tiempo de Él y entre otras todo lo que hemos hablado. Pero muchas gracias, Vivi, por este tiempo. No, gracias por la invitación y esperamos que haya sido bendición para algunas personas que nos hayan escuchado. Excelente. Gracias, Vivi.